y el libro se llama Paranormal y el autor es Mario Mendoza. Bueno, pues yo voy en la página 144. Bueno, pues ahí es desde donde voy la lectura. Almacenado agua, comida y medicinas. Hace poco, debido al descubrimiento de una producción exagerada de ataúdes cerca de Atlanta. Proyecto FEMA que indica una catástrofe inminente al conflicto en Gaza y a la llegada de pacientes con ébola a los Estados Unidos. Los entrenamientos de fuga de los preppers se han incrementado. Si no pasa nada en las próximas décadas, los podemos ver como una pandilla de objetivos paranoicos. Pero si llega a suceder el desastre, solo ellos se salvarán. En el año 2011 se estrenó una película llamada Take Shelter, dirigida por Jeff Nichols, en la que cuenta la historia de un trabajador cualquiera que empieza a tener premoniciones de un apocalipsis que se aproxima. Decide enterrar un container en su jardín y preparar un refugio subterráneo para su mujer y su hija. Todo el mundo lo considera un demente, un trastornado peligroso, pero al final los sucesos llegan y el único que está preparado realmente es él. De igual modo les pasará a todos individuos que tienen sus búnkeres construidos desde hace años o que les está construyendo en este momento. Si llega la guerra nuclear o cae el sistema financiero o de la pandemia mundial, los únicos que sabrán para hacer serán preppers. Desde el año 2011 la Comisión Europea viene advirtiendo de una posible tormenta solar catastrófica. En el 11 de enero de 2012, por ejemplo, Europa Press sacó un comunicado que difundieron varios medios alrededor del mundo, entre ellos La Razón de España. La Comisión Europea ha presentado un informe en el que califica de creciente el riesgo de que se produzca un evento tecnológico causado por una tormenta solar de dimensiones catastróficas que afecta a las infraestructuras terrestres como las redes eléctricas, de telecomunicaciones, de navegación por satélite o a la banca. Según ha señalado el observador del clima especial de la Asociación Española de Protección Civil para los Eventos Climáticos Severos y Prevención Nuclear, en declaraciones a Europa Press, esta postura de la Comisión Europea se une a la que mantienen desde hace tiempo la gobernación estadounidense y británico a ese respecto. En el informe destaca que en vista de que la próxima máxima solar se espera en 2013. En los próximos meses, el deber del organismo es dar a conocer el posible impacto del clima especial a ciertas infraestructuras. Para ello ha puesto en marcha el Space Water Awareness Diálogo, que tiene como objetivo identificar los retos relacionados con prácticas y políticas de prevención de desastres, preparación y mitigación, y formular recomendaciones para acciones concretas. En este sentido, ha indicado que el riesgo de que se produzca un fallo eléctrico como consecuencia de una tormenta solar en un tiempo relativamente corto es alto, y ha apuntado que la sociedad no está preparada para enfrentarse a ello. La Comisión Europea propone definir las responsabilidades y líneas de comunicación ante de lo que ocurra en un evento tecnológico, de manera que todos sepan cómo protocolos de
protocolos de respuesta a una crisis deben estar preparados y pronto antes de tiempo a través del ejercicio o simulacros. Pruebas de tensión que ayuden a aumentar la conciencia de los actores y determinar las deficiencias y debilidades en los procedimientos de emergencia. El organismo europeo tiene la tarea de elaborar una lista de los riesgos a los que se enfrentan la UE, incluyendo el clima espacial, así como los riesgos emergentes. Además, los Estados miembros se han de comprometer a llevar a cabo una evacuación de riesgos nacionales basadas en las orientaciones de la Comisión Europea para el Observatorio del Clima Espacial de la Asociación Española de Protección Civil para los Eventos Climáticos Severos y Prevención Nuclear. Incluir el clima espacial en las listas de los riesgos emergentes pueden construir y aumentar la comunicación de peligros y riesgos asociados y mejorar la preparación. El fin de semana siguiente, en esta entrevista pasó a un supermercado cerca de mi casa y me descubro en la sección de enlatados llenando el carrito con atún, salchichas, verduras de todo tipo, melocotones y piñas en almíbar. Tomo también varias garrafas de agua, luego improviso. Hablar de la transmigración de las altas es referirse a filósofos, pescadores, escritores, artistas y místicos de todo tipo. Es una idea que trasciende los continentes de diferentes culturas. Edgar Allan Poe escrito relatos fascinantes basados en la doctrina y creyó fervientemente en que algo perdura en el momento de la muerte. Algo continúa su tránsito hacia lo desconocido. Basta recordar el caso del señor Valdemar, relación mesmérica o Metzengerstein Borges, también un uso narrativamente decidida en cuentos y poemas. El premio Nobel de Literatura William B. Yeats escribía un pródigo ensayo titulado Magia, en que se cuenta una sesión con una pareja de medium en las afueras de Londres. Y no hay que olvidar en el final esplendor de Charaya en Santor de Handriupur, el relato de Álvaro Mutis, grupos esotéricos muy selectos como la Orden Hermética de la Aurora Dorada, contando entre sus filas con escritores como Arthur Machen, H. G. Wells y Wans Storr y el autor de Drácula. En la locura de nuestro tiempo me referí por primera vez a un suceso que me marcó sobremanera hace unos años, y fui como profesor visitante a una universidad en Estados Unidos. En el estado de la Virginia llegó el invierno y yo vi enclaustrado en los predios de la universidad, entre un apartamento pequeño que tenía y los salones donde solía dictar clase. Así iban pasando los días de la semana y los meses, atrapado en una rutina que no dejaba de aburrirme. La tarde de un viernes, cuando salí de la universidad,
enfundado en mi chaqueta de invierno y con un morral atiborrado de libros en la espalda, una de mis estudiantes inauguró detuvo su carro, abrió la puerta del copiloto y me gritó con una sonrisa en los labios: «Tiene tiempo, profe. Lo puedo invitar a tomarse un café o una cerveza». Me causó gracia la invitación. Susan era una de mis estudiantes preferidas, alta, de rasgos finos, inteligente y simpática. No había nada que pensar. Le dije que sí enseguida y me subí a su carro, feliz de no tener que llegar a mi apartamento a encender la calefacción, a leer 2 o 3 horas o más y a ver tele en la noche en busca de algo películas antes de dormir. Ella me dijo que fuéramos por la carretera central hasta un pueblito que estaba a unas 2 horas de camino. Le dije que me parecía magnífico. Nos fuimos conservando muy animados. Ya en el curso se había terminado y solo faltaba que yo calificara unos exámenes y entregara las notas. Cuando llegamos al pueblo, ella se detuvo en una taberna. Nos bebimos 2 o 3 cervezas y después me llevó a una casita pequeña al final de una calle perdida entre unos matorrales. Le pregunté qué estábamos haciendo en ese lugar. ¿No recuerdas nada?, me preguntó ella. ¿Cómo oída? Como si estuviera en otra dimensión. No conozco este sitio. Nunca he estado aquí. Fue mi respuesta. Mira, la ventana del segundo piso, el antejardín, el columpio que está en la parte trasera. Me dijo en ella en un tono que era casi una súplica. Me tomó unos segundos y revisé la casa. Nada. No recomendaba haber visto esta construcción en ninguna parte. Empezó a nevar, el frío me calaba los huesos. Susan se quedó en ese estado suspendida, ensimismada, y entonces me dijo, atravesada por una tristeza muy antigua: «Aquí vivimos juntos, tú y yo. Te reconocí el primer día de clase cuando te vi caminando por el corredor. Yo me llamo a Miss Smith y tú eras mi esposo Mark Duncan. Tuvimos 2 hijos, fuimos en esta casa muy felices. Luego, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, te enrolaste en el ejército y estuviste en Italia durante meses combatiendo. Tus cartas me salvaron la vida durante este tiempo. Moriste en una trinchera despedazado por un fuego de mortero. Yo te sobreviví hasta el 1960, cuando morí de un cáncer de hígado». Susan y yo regresamos a la universidad sin decirnos casi nada durante el trayecto. Nos despedimos con un abrazo y un beso furtivo. No la volví a ver. Y a veces, en ciertas noches solitarias caminando por la calle o bebiéndome una cerveza, hago cuentas y me digo que quizá mis hijos, los Duncan, estén todavía vivos. Deben ser 2 abuelos gringos que me extrañan y me recuerdan con cariño. En un libro posterior, La importancia de morir a tiempo, me refería a la historia de Osel Ita Torres, un niño español que fue visitado en su casa para unos monjes budistas que se aseguraban que en este cuerpo se encontraba reencarnado el espíritu de unos sacerdotes. Osel no había cumplido aún 2 años cuando el lama Zopa, un monje budista amigo de sus padres, afirmó que el niño era la reencarnación de un maestro muy importante recién fallecido, el Lama Yeshe.
so- sometieron al niño a unas pruebas y en efecto concluyeron que el antiguo maestro había reencarnado en Osel. Un tiempo después, el niño Dalai Lama certificó el tránsito de karma del Lama Yeshe, el niño español. Desde entonces el pequeño Osel tuvo que viajar a Himalaya indio e internarse en un monasterio. Allí fue escogido con una especie de semidios y venerado por el resto de los monjes. Recibió una educación muy dura como una disciplina férrea y a los pocos años empezaron con sus crisis, dudas, su profundo deseo de estar con su madre en España. Muchos expertos aseguran que someterlo a un ritmo de vida y a unas obligaciones espirituales que le recomendarían en realidad su supuesta anterior reencarnación era una disparate. Los reportajes que se pueden leer cuando él tenía 14 años muestra a un jovencito a poco engreído, excesivamente convencido de su importancia personal, pero muy compasivo con la gente humilde, con los siervos y los trabajadores del monasterio. Fueron años en los que, como cualquier adolescente, se afició a los videojuegos y a la televisión. También se volvió un lector furibundo de las historietas de Tintín, de Milú, del profesor Tornasol, de inolvidable Capitán Haddock. Tenía la colección de Herbert y se pasaba leyéndola y releyéndola. La reencarnación de un lama tibetano, fascinando con las aventuras de Tintín y de Capitán Haddock. ¡Qué maravilla! Pero era evidente que la crisis tarde o temprano se avecinaba y en los años de adolescencia, la primera juventud estallaron con todas sus fuerzas y Osel no soportó más esa presión. Esa vida impuesta, esas obligaciones, religiones que no terminaba de comprender muy bien porque le correspondía a él y no a otro. Mandó a monasterio al quinto infierno y se regresó a España. Hoy en día Osel tiene el cabello largo, una perilla desordenada y pastillas hippies. Anda por las calles en bermudas, en camisa, tiene novia y suele fabricar artesanías para vender a los turistas. También ha hecho parte de protestas callejeras y se ha enfrentado a la policía a puñetazo limpio. Me pregunto si ahora que el joven Osel se bebe con cervezas en los bares españoles, se acuesta con su novia en intensas noches de pasión y se fuma sus porros de vez en cuando. El Dalai Lama también certificará que es la reencarnación budista. Lo único cierto es que hay que admirar a Osel, pues con esa vida que ha llevado ya está suficiente con que no ha terminado una clínica psiquiátrica. En ningún caso es tan sorprendente la idea de la reencarnación como en la elección de Dalai Lama, el líder espiritual de budismo y premio Nobel de la Paz, investigando para uno de mis libros de la saga juvenil llamado Metempsicosis. Me tropecé con una historia de cómo se elige al Dalai, procedimiento que no deja ser muy extraño para nosotros
los occidentales. Cuando el anterior Dalai Lama se murió en 1933, unos especialistas en reencarnación, astrólogos y monjes nigromantes empezaron a buscar el lugar a la familia en la que había reencarnado. Nazca de nuevo. Cuando les llegó el dato de que había un niño perteneciente a una familia humilde que hablaba de un Lhasa de regresar a su palacio, planearon una expedición y se fueron a ver si el pequeño era una reencarnación del siglo XIII. Dalai, que se llamaba Thupten Gyatso, aunque llegaron camuflados en ropaje humilde y haciéndose pasar por cocineros y trabajadores comunes y corrientes. El niño los reconoció con nombres propios. Los monjes pusieron frente a ese niño varios libros, ropajes y objetos personales mezclados con otros que no tenían nada que ver con el Dalai. Y el pequeño reconoció todo lo que habían sido suyos en su vida anterior. Finalmente lo revisaron para constatar que tuviera ciertos lunares y marcas físicas que confirmaban su estrecho vínculo con los cuerpos de que le había tocado habitar en el pasado. Y el niño pasó todas las pruebas, entonces declaró que el nuevo Dalai Lama había sido encontrado. Cuando Tenzin Gyatso, que es el nombre del Dalai Lhasa actual, entró al palacio de Lhasa, siendo un niño apenas reconoció los habitantes, a los monjes, a los trabajadores, la que había sido su cama, su biblioteca, le era familiar. Él es la reencarnación de 13 Dalai Lamas anteriores, que en realidad son uno solo que viene reencarnado de cuerpo en cuerpo. Conocí a Claudia en un colegio al que citaron algunos padres de familia que estaban preocupados porque mis libros me parecían muy duros para ser leídos por sus hijos. Ella iba en defensa de la historia e hizo una apología en las mismas. Dijo que la dureza era muy importante en la formación del carácter de un joven. Me pareció una mujer con el temperamento recio y al mismo tiempo de una dulzura inmensa. Unos meses después nos vimos en una feria del libro de Bogotá. Yo iba a hacer una presentación de mi libro juveniles y ese día todo fue un caos. Los buses de los colegios estaban atacados. Luego los muchachos no pudieron ingresar a Corferias y finalmente, cuando ya creíamos que habíamos sorteado las dificultades, la luz se fue y nos quedamos a ciegas, sin saber cómo reiniciar. Ella estaba muy cerca de mi asiento y me dijo que fuerzas oscuras estaban intentando bloquear la transmisión de ese conocimiento. No olvides jamás estas palabras. Cuando iba a empezar ese libro, ella me escribió al blog y me dijo que quizá podía interesarte su historia. Nos reunimos en su apartamento, cerca de una dependencia militares, y le pedí que por favor me dijera quién era. Encendí la grabadora para que sus palabras quedaran registradas. No habían transcurrido 5 minutos cuando supe enseguida que ella ocuparía un puesto seguro
en ese proyecto. Sí, yo empiezo a cuestionarios desde muy joven. A los 11 años ya no era una niña normal. Los demás jugaban, tenían novio o novia, y yo me la pasaba pegada a la lectura, pero de una forma adictiva, no convencional. Mis abuelos eran muy buenos lectores y a mí me encantaba curiosear en mi biblioteca. Fue por esa época que empecé a indigar a mi mamá sobre la religión católica. Como ella íbamos a misa cada 8 días. Yo iniciaba las idas a la iglesia de punta a punta para saber cuánto era mi conexión con ese algo en el que todo el mundo creía. Ese algo a mí me adoraban de rodillas, pero el cual yo no sentía dentro de mí, y comencé en búsqueda la Divina Comedia. Fue de mis primeros libros, me fascinaron sus círculos, el cielo o el infierno, la manera esférica en que me estaba concebida. La, Le pedí explicaciones a mi mamá con respecto a cada escena. Luego tomé la Biblia y cada noche le preguntaban a ella por las distintas escenas de Jesús. Quería entender por qué hacía una cosa o la otra. Y mi mamá respondió: Claudia, usted me tiene ya enloquecida. Por favor, pregúntele a su abuelito, que él puede que lee las respuestas mejor que yo. Antes de los 11 años yo había tenido ya experiencias en el mundo espiritual. Cuando tenía 6 años me atormentaba terriblemente el espíritu de una mujer. Mi mamá me llevó al psicólogo